días, saludos desde Venezuela, los compañeros de la Policía Nacional de Ecuador y a los demás funcionarios que están conectados en esta materia de la especialización que cursan en el Instituto de Estudios Superiores e Investigación y Posgrado. Quiero presentarme primeramente, mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado con una maestría en Derecho Procesal Penal, especialista en Criminología y Criminalística. También cuento con una maestría en Ciencias Jurídicas y una especialización en Derechos Humanos. Quiero corroborar que me escuchen. ¿Sí me escuchan? ¿Están conectados, por favor? Buenos días. Buenos días, estimado Magíster. Sí, me escucha usted de pronto. Bien, excelente. ¿Cómo es el nombre suyo? Marlon Andrade, estimado Magíster, buenos días. Marlon, buenos días. Bueno, mucho gusto. Vamos a empezar la materia este mes y 2 semanas que vamos a estar en comunicación para darle manejo a esta materia que se ha asignado Estado y Función Policial. Para darle más o menos una idea de cómo va a ser la forma o el mecanismo de evaluación, vamos a establecer tres actividades, amigo Marlon. Y esas tres actividades, una de ellas va a ser una exposición y la última, la primera un ensayo, luego una exposición y la última un conversatorio que vamos a realizar, como lo estamos haciendo hoy, una videoconferencia, una videollamada, para revisar los temas de importancia, sobre todo en la función policial, la Policía Nacional Ecuatoriana y la Policía Venezolana, el orden constitucional, los dispositivos legales y, por supuesto, los tratados y acuerdos internacionales que van encaminados a establecer los criterios, a fijar los criterios que tienen que ver principalmente con el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. ¿Sabe usted, amigo Marlon, que en el uso de la fuerza, en el momento de que se hace la intervención policial, está regido por tres principios fundamentales: la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad? Entonces, esos tres principios y por supuesto el desarrollo, vamos a revisar allí diferentes teorías que tratan de explicar cómo de manera progresiva se va a utilizar la fuerza en el momento de una intervención policial. Hay esquemas el más, digamos, el más aceptado a nivel internacional tiene que ver con un esquema piramidal que va desde el uso del verbo, de la palabra, hasta, por supuesto, el uso del arma de fuego cuando ya existe un riesgo para la víctima, para el funcionario policial o inclusive el propio infractor de la ley, el agresor. Entonces, vamos a revisar eso ya en el último módulo. Nosotros, para empezar la clase de hoy, amigo Marlon, vamos a revisar el tema de Estado y la función policial. Aquí en esta materia se trata de, digamos, de desarrollar de manera conjunta, eh, no cómo pudo desarrollarse nuestro Estado, nuestra sociedad, sino la importancia de la función policial como una institución, digamos, intrínseca, propia del Estado para poder ejercer el dominio sobre la sociedad. Cuando nosotros revisamos diferentes teorías que tratan de explicar sobre la función policial, lo primero que encontramos es la tesis de Thomas Hobbes, que hablaba sobre la violencia legítima. Las sociedades, el Marlon, cuando originalmente se iniciaron, siempre ha tenido aquel sujeto o aquella persona que va a dirigir las riendas de esa sociedad. Anteriormente era el que era más fuerte físicamente, el que tenía mayor éxito en la cacería. Y a medida que la sociedad fue evolucionando, a medida que la sociedad fue avanzando, pues se institucionalizó lo que Tomás Hobbes habla de la violencia legítima. La violencia legítima no es otra cosa, sino aquel tipo digamos, de ejercicio de la fuerza para el dominio de la sociedad. Cuando nosotros hablamos del Estado, es preciso recordar que existen ciertos elementos para que pueda configurarse como un grupo social en un espacio geográfico como un Estado. Y el primero de ellos, pues, es el territorio, el pueblo, el ordenamiento jurídico y, por supuesto, un gobierno. Un gobierno que sea legítimo,
y que sea legal. Cuando hablamos de legitimidad, desde el punto de vista político, nos referimos a la aceptación que existe en los diferentes miembros que forman parte de la sociedad. Y cuando hablamos de la legalidad, es, digamos, que el gobierno se haya institucionalizado o haya llegado a ese cargo cumpliendo las normas y disposiciones de carácter legal que existen en un país. Bueno, mira, nosotros al revisar la Constitución ecuatoriana, y ya le explicaba ahorita sobre el Estado, y le hablaba la teoría de Tomás Hobbes de la violencia legítima, pero fíjate que también es preciso en este momento recordar la tesis del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, un jurista de origen suizo del siglo XVII, siglo XVIII, eh, planteaba la tesis de que nosotros, los individuos que formamos parte de una sociedad, pues evidentemente renunciamos a ciertos derechos para ser gobernados, para que se nos limite, fíjate, renunciamos a ciertos derechos para que se nos otorgue otros en una supuesta o en una imaginaria, más bien simulada protección de nuestros derechos, principalmente la libertad, la vida, la salud, la educación. Tanto en la Constitución ecuatoriana del 2008, en la Constitución venezolana de 1999, que tuvo una reforma en el 2009, nosotros encontramos allí una serie de derechos fundamentales, derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales. El Estado está en la obligación de salvaguardar y proteger. Pero la función policial resulta de gran importancia en la protección y salvaguarda de estos derechos. Por esa razón, en la Constitución del Ecuador, amigo Marlon, en el artículo 158, y con el permiso suyo voy a hacer lectura de esto, fíjate lo que dice: la Fuerza Armada y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La Fuerza Armada tiene como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad del territorio, y la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Es decir, el primer enfoque que se le hace desde la Constitución Nacional es que la Policía Nacional o el órgano policial, no hablemos de la Policía Nacional como tal, sino la policía consagrada, eh, sí, estructurada como la forma, como la conocemos, pues tiene la obligación de darle protección de los derechos de los ciudadanos. La policía en general tiene una importancia de gran envergadura, porque es la que primero tiene contacto con el ciudadano, el hombre de a pie, con el hombre que va en la calle. Usted que me dice ahorita que está montado en su vehículo, que está en un campo, en un sector rural, pues fíjate que el ciudadano deposita una gran confianza en la labor policial. Pero no solamente tiene que ver con un tema preventivo y represivo, que más adelante lo vamos a revisar, sino también un tema cordial, sino también un tema educativo inclusive. ¿Cuántas veces usted, amigo Marlon, creo que usted forma parte de la Policía Nacional en Ecuador, es así, ¿verdad? Marlon, ¿me escucha? No. Bueno, fíjate, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que los funcionarios policiales se acercan a la comunidad para enseñarles, para educarles, por supuesto, de cómo debe ser el comportamiento acorde a lo que no solamente dispone la ley, a esas obligaciones de carácter legal, sino también a esas obligaciones de carácter moral? En contraposición a lo que refiere el artículo 158 de la Constitución ecuatoriana, nosotros encontramos en la Constitución de Venezuela, y para hablar un poco sobre el derecho comparado, amigo Marlon, en el artículo 326 de la Constitución venezolana, refiere que la seguridad de la nación no solamente es una responsabilidad del Estado, por supuesto, con sus diferentes organismos, ya sea Fuerza Armada, bomberos, protección civil, Policía Nacional, sino que también existe una corresponsabilidad de los ciudadanos. Es decir, allí se permite o se le da protagonismo a la sociedad civil para que interactúe en la protección y seguridad del Estado. Esos son temas que nosotros encontramos allí en nuestra Constitución Nacional y en la Constitución ecuatoriana. De igual manera, les comentaba hace un momento el artículo 163 de la Constitución ecuatoriana,
pero es preciso también revisar el artículo 158 de la Constitución, perdón, el artículo 163 de la Constitución ecuatoriana. Y este artículo tiene que ver principalmente con la función de la Policía Nacional del Ecuador. Fíjate, la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, refiere la Constitución Nacional. Refiere adicionalmente que principalmente para la prevención del delito, refiere la norma constitucional, deberá hacer uso de los medios de disuasión y conciliación como alternativas de uso de la fuerza. Cuando yo comencé la clase del día de hoy y les decía que se va a fijar para la última actividad, el tema del uso progresivo diferencial de la fuerza policial. Hay manuales internacionales, la Organización de las Naciones Unidas especialmente ha hecho público a través de otros organismos como la OEA y otras oficinas de carácter internacional, luego de realizar estudios sobre el uso progresivo y diferencial de la fuerza, y el más reconocido y más aceptado tiene una característica piramidal, le decía yo hace un momento, y tiene que ver, como lo dice la norma en el Ecuador, eh, la utilización de los medios de disuasión y la conciliación. Resulta que el verbo, la palabra, al momento de la intervención policial es de gran importancia porque puede persuadir al infractor, al agresor, a que desista de la acción violenta que está realizando. Inclusive en los manuales, la intensidad de la voz puede generar ese impacto en en el infractor de la ley, en el agresor, que lo va a llevar a desistir de la acción violenta que está realizando. Evidentemente, cuando la Constitución venezolana perdón, la Constitución ecuatoriana y la legislación venezolana nos lleva a nosotros a reconocer este manual para el uso progresivo y diferencial de la fuerza, pues va de manera ascendente. Esa pirámide que les acabo de mencionar, de manera ascendente hasta el uso del arma de fuego, pasando por el uso de de fuerza para dominarlo físicamente al transgresor, al infractor de la ley. Entonces, esto quería mencionarlo al inicio de clases de esta materia, porque evidentemente, y fijémonos, cuando le comentaba ahorita a Marlon y César que se está conectando recientemente, yo les explicaba hace un momento sobre la violencia legítima de Tomás Hobbes. Fíjate que allí es un ejemplo claro de esa violencia legítima, una violencia lícita, legal, institucionalizada, que tiene un propósito fundamental, que es mantener el orden dentro de la sociedad. Si nosotros no utilizamos el uso de la fuerza policial o esa fuerza policial, mejor dicho, no presta ese auxilio a las instituciones del Estado, pues evidentemente aquí entraríamos en lo que algunos han llamado en esta tesis de anomia, la teoría de anomia, que ya más adelante vamos a revisar sobre ese tema. Hay varios autores que hablan sobre el comportamiento social de los individuos y por qué es necesario la fuerza policial. Al respecto, y citando a Yaya Rousseau, Rousseau afirmaba que el hombre nace bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Afirmaba este autor que el hombre, pues, ¿cómo puede concebirse un hombre malo desde su nacimiento? ¿Cómo puede concebirse la idea, amigo César, amigo Marlon? ¿Cómo podemos concebir la idea de que un niño recién nacido, que no conoce sino la ternura de sus padres, pueda pensarse de que es un ser malvado? Pero es la sociedad que lo corrompe. Por eso es necesario el ordenamiento jurídico que nos permita a nosotros o nos dé reglas de conducta. En contraposición a esta tesis, Tomás Hobbes afirmaba lo contrario: que el hombre es un ser malvado por naturaleza, lo describía como un lobo, un destructor, ¿verdad? Por sus características propias del ser humano, la ambición, eh, principalmente la ambición, el desenfreno del consumismo, sobre todo en nuestras sociedades como las conocemos en la actualidad. Pero había otro autor de origen francés de nombre Jean-Paul Charles,
Este autor planteaba la tesis de que existía es el existencialismo. ¿Qué significa esto? Que básicamente, digamos, dentro de la sociedad, aquello que se caracterizaba como malo, o que se caracteriza como malo, como negativo, es una decisión propia de ese sujeto. Y tiene que ver principalmente con su pensamiento, con la forma como él ve el mundo, cómo se desenvuelve él dentro de la sociedad. Pero todos coinciden, los tres, yo llamaría esta teoría de Jean-Paul Charles una teoría ecléctica, ¿no? Hablaba de la inicial de Jean-Jacques Rousseau, que el hombre nace bueno por naturaleza. Tomás Hobbes planteaba la tesis contraria de que el hombre es malo por naturaleza, mientras que Jean-Paul Charles hablaba de no era lo malo ni lo bueno, sino la posibilidad en el raciocinio humano, en discernir en la toma de decisiones, por supuesto, es lo que va a llevar a ese sujeto a transgredir la norma, pero que es importantísimo, entonces, decía Jean-Paul Charles, el ordenamiento jurídico en un Estado, y por supuesto entra allí una rama del derecho que tiene sus orígenes en la antigua Roma, Grecia, que es el derecho penal. Eh, el Estado y la función policial va amalgamado, por decirlo de alguna manera, va a unido evidentemente al ordenamiento jurídico, pero básicamente no solo es ese derecho penal, ¿no? Como lo conocemos, como esa forma de castigar a aquel que o que ha cometido un delito. Nosotros en la actualidad la forma de castigar a las personas que han cometido un delito pues es una sanción desde el punto de vista corporal cuando está privado de libertad o desde el punto de vista pecuniario, si viene una sanción desde el punto de vista económico. Pero anteriormente, César y Marlo, esas sanciones tenían que ver con infringirle al sujeto dolor físico. Mira, hay ejemplos que me han causado impresión por el grado de violencia que se utilizaba y el mecanismo era el mismo, o la función era la misma, causar un impacto dentro de la sociedad y el impacto era el miedo, el terror de la comisión de un hecho punible. Fíjate que los delitos de mayor envergadura, tanto en Ecuador como en Venezuela, el terrorismo y aquellos que atentan contra las instituciones públicas de un Estado son los que más penas tienen. Cuando hablamos de ese tabulador en la condenación, en el baremo de las penas, pueden oscilar entre 30 y 40 años este tipo de delitos. Pero volviendo al tema de cómo en la antigüedad se castigaba a los sujetos, había formas como el toro de Falaris, no sé si lo han escuchado, era la figura de un toro en su tamaño real, pero de metal, y aquellos que habían... Colocaban dentro. Señor César, Creo que lo colocaban, disculpe, profesor, muy buenos días, lo colocaban dentro, ¿no? Y le claro, infringían fíjate, César, imagínate. fuego por debajo para quemar. Lo colocaban adentro de esa estructura de metal y les prendían fuego por debajo, de una hoguera allí se formaba. Imagínate las temperaturas que llegaba a ese metal, lo que creaba allí era un licuado de partes humanas. Esa era la forma como en la antigüedad se castigaba el empalamiento, por ejemplo, la crucifixión en la época de Jesús. De Jesús. Otra de las formas que también me causó impacto al estudiar este tema no de la función policial, sino la forma como se institucionaliza esa violencia legítima que le conversaba hace un momento. El escafismo, por ejemplo, era una manera también cruel de castigar al infractor de la ley. Se le hacía ciertas incisiones en su cuerpo con armas blancas, por supuesto él con vida. Se amarraba se colocaba dentro de un cajón. Imaginemos un cajón al tamaño de un hombre, 170, unos 70, unos 80 centímetros. Y se le hacía ciertas incisiones en su cuerpo, se rociaba de miel y leche y eso por supuesto pues causaba al colocarse a la intemperie pues infección y esas infecciones es lo que consumía a este individuo. Ya evidentemente con esta lucha, ¿no? de los derechos humanos pues al infractor de la ley, al privado de libertad, pues desde el mismo orden jurídico puede garantizársele sus derechos. Hay una tesis que se plantea de extirpar, así como cuando los médicos le dicen, bueno, hay que extirpar el tumor de este paciente. Bueno, igual extirpar al quien ha cometido un delito o infractor de la ley y privarlo de libertad. El problema es si esa privación de libertad sea suficiente o no.
El problema es, sobre todo en nuestras cárceles, Marlon, en Ecuador, hemos visto la noticia en los últimos 4 o 5 años, cómo se han desencadenado, perdón, ciertos eventos violentos dentro de las cárceles en Ecuador. Igual sucede aquí en Venezuela. Solo es cuestión de tiempo. Algunos llaman una bomba de relojería, ¿no? Una bomba de tiempo allí entre las 36 y 39 centros penitenciarios que existen en Venezuela, pues siempre está el riesgo latente que existan eventos violentos que desencadenen allí en la muerte de los privados de libertad. Pero entonces, fíjate, hay autores que hablan sobre la función policial. No tiene que ver principalmente con este aspecto represivo y preventivo, sino también la conciliación. Pero cuando hablamos de los centros penitenciarios, hay policías que fungen como funcionarios de custodia dentro de los centros policiales, dentro de los centros penitenciarios, perdón. Pero ellos deben tener una preparación especial, adecuada. Tienen que tener una preparación acorde a las necesidades que va a exigir diariamente el compromiso de estar allí como custodio de los privados de libertad. Pero esa función policial debe tener un acompañamiento, en mi criterio, en mi opinión. César y Marlon lo pongo a su óptica para que ahorita lo discutamos. Debe existir un acompañamiento de un grupo multidisciplinario, tanto en Ecuador como en Venezuela, al privado de libertad, ya cuando ha cumplido cierto tiempo de la pena, pues es sometido a ciertos exámenes de valoración por un psicólogo, un delegado de prueba, un sociólogo, para ver si existe un arrepentimiento, dice la norma. Y por supuesto, cumplir con la labor principal que es reinsertar al sujeto de manera productiva a la sociedad. Pero fíjate en algo importante. ¿Qué pasaría si nosotros a ese privado de libertad le hacemos primero le hacemos un seguimiento clínico desde el punto de vista de la medicina para conocer realmente su condición psíquica, biológica? Porque fíjate, Garavito, que es el segundo, está en el ranking a nivel mundial, históricamente hablando. Garavito es un asesino en serie colombiano, más de 220 niños asesinó y violó. Está en el segundo en el ranking mundial, como le dije hace un momento. Pero cuando se le realizó una autopsia a este sujeto, se descubrió que había alteraciones en su parte, en su corteza prefrontal. Entonces, la idea que yo quisiera plantear, y se lo someto a ustedes a discusión ahorita, es que a los privados de libertad también debe hacérseles un seguimiento desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico. Yo creo que si se descubre verdaderamente desde el punto de vista biológico, no social, que ya es otra cosa que vamos a revisar, pero desde el punto de vista clínico, si se revisa ese sujeto, sobre todo en aquellos delitos de envergadura, de importancia, que causan conmoción social. No es normal, por ejemplo, que un sujeto agarre y descuartice a su esposa, la pique en 10, 15 pedacitos y la mete en una nevera, por ejemplo. No es normal que un sujeto asesine a sus 3, 4, 5 niños para causarle rabia, para causar dolor a su esposa. Eso se conoce como violencia vicaria. Entonces, ese es un caso de un español allá en Península Ibérica, asesinó a sus 2 hijos, los ahogó por causarle dolor a su esposa. Entonces, eso no ocurre de manera natural. Nosotros los seres humanos, biológicamente tenemos algo que se llama las neuronas espejo, entre otras cosas que funcionan en nuestro sistema límbico, en nuestra corteza prefrontal. Cuando existe normalidad en esta parte de nuestro cerebro, tenemos un comportamiento acorde a las reglas morales y legales que la sociedad nos impone. Cuando no ocurre eso, ya hay una alteración. Entonces, yo creo que dentro de esa preparación de ese nuevo hombre, que aquí en Venezuela al privado de libertad en los centros penitenciarios se le ha llamado nuevo hombre, porque evidentemente dentro de su proceso digamos, de estar privado de su libertad por el tiempo que la pena se haya impuesto, pues evidentemente va a ser un proceso de transformación. Pero no puede ocurrir un proceso de transformación correcto, adecuado, si no existe ese acompañamiento clínico, médico, que pueda ayudar, primero, que ese sujeto reconozca que es un hombre violento.
Segundo, que la autoridad reconozca la violencia de ese sujeto, que tiene que hacerle un seguimiento no solamente en el centro penitenciario, sino luego de que se le otorga su libertad. No, las presentaciones periódicas, al igual que ya en Ecuador, aquí en Venezuela, que se le fijan a un sujeto, es para someterlo al proceso. Yo creo que esas presentaciones periódicas, luego en esa post-libertad, ¿sí? Debe ser también para hacerle un tratamiento, un seguimiento a ese infractor de la ley. Entonces, fíjate que allí los aspectos de prevención y de represión del delito nos llevaría a llevar, a plantear la idea que verdaderamente se pueda reinsertar de forma productiva a ese sujeto. Y es la función del Estado, esa es una función del Estado, entre otras, por supuesto, y una función, como básicamente una responsabilidad de la función policial. Ahora yo quiero escuchar la opinión de ustedes. César, vamos a escucharte a ti. Buenos días, César. ¿Qué opinas tú de esto, César? Que comentabas hace un momento. Muy buenos días, profesor. Saludos, mi respeto. Sí, con respecto al tema, totalmente muy de acuerdo con lo que usted refirió en el tema, en lo particular del estudio o el seguimiento clínico, psicológico, a los privados, a las personas que han cometido delitos. En este caso estamos hablando de lo que, para ser reinsertados, ¿no? Que están privados. Creo que lo hacen, ¿no? Para darle una medida Pero sustitutiva a no, lo que... es una Pero simple entrevista. Es una es una, entrevista. sim- Oye, es una simple entrevista, cumplido el lapso de tiempo ya, eh, el- eh, y se lo otorgan. Y ajá, vemos, y vemos estos planes que realizaron recientemente. La mayoría de las personas que han cometido delitos son ellos mismos. O sea, venían, fueron favorecidos con estos programas, lo que llaman Plan Cayapa. Blanca ya pasó. Ahorita le explicamos a Marcos que está en Ecuador qué significa eso. Sí, entonces la mayoría, el 90 y tanto por ciento, ya fueron favorecidos con esto y continuaron cometiendo delitos Eh, ah, es- en Bueno, flagrancia o por investigación o por en investigación. ese tema de los Plan Cayapa, Marlon, para explicarte a ti, el Plan Cayapa es digamos que es un proyecto de abordaje inmediato donde intervienen las autoridades judiciales, el despacho del tribunal y la Fiscalía del Ministerio Público para que en teoría se revise in situ, en el sitio allí en donde está el privado de libertad, se lleva el expediente. Imagínate esto desde el punto de vista administrativo, sacar el expediente de la sede del tribunal, llevarlo al centro penitenciario, realizar un abordaje, una entrevista allí rápida con el privado de libertad. Y si se observa que hay méritos, que hay méritos, con un plus. ¿Qué le agrego yo allí como un plus? El tema de que no hay los recursos suficientes como para el mantenimiento de los privados de libertad en el centro penitenciario. Recordemos que eso genera un costo, la alimentación, la seguridad, todo eso factores. Entonces, aquellos delitos, por ejemplo, la estafa, aquellos delitos o aquellos privados de libertad por delitos de estafa, son candidatos para una medida de libertad 2 o 3 meses, con un daño patrimonial que ha hecho a su víctima, que en muchos casos supera los 100.000, 200.000 dólares. ¿Sí? Marlon, escucho su opinión. Buenos días. ¿Me escucha, estimado Magíster? Buenos días. Fuerte y claro, señor Marlon. Buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto saludarlo desde acá de Ecuador a usted y al compañero que está conectado. Bueno, lo que le he podido escuchar a usted, estimado Magíster, con mucho respeto, mucha altura, que le había dicho que la señal es media pésima. Le había escuchado de que, bueno, tanto en Venezuela como en Ecuador existen desangramientos y es cuestión de tiempo. Entonces, y sobre la otra situación de las cárceles, de que hay que valorarlos a las personas que están privadas de su libertad. Pues bueno, ya habrá un momento determinado y poco a poco las cosas ya creo que, porque nada es para siempre, van a ir cambiando. Es lo Bueno, que le he podido escuchar, estimado docente. sí, yo creo que ese es el futuro. Eh, yo he conversado este tema con criminólogos y coinciden.
Yo creo que este es el futuro, o este va a ser el futuro del, como la manera debe, de manera adecuada, ¿no? Tratarse. Usted sabe que desde lo académico se plantean tesis, alguna de ellas debe resultar de manera positiva en reinsertar a ese sujeto nuevamente a la sociedad de forma productiva. Nosotros las cárceles, los centros en Venezuela, tanto en Ecuador y en Latinoamérica, ni hablar de Brasil, los centros penitenciarios de Brasil, se han convertido en verdaderas universidades. Así lo dice la doctrina, la prensa es un hecho público, notorio, comunicacional. Se han convertido en verdaderas universidades del delito, donde se perfecciona el delito por la cual ha incurrido este individuo ha sido privado y lo que va a conseguir allí es, cuando salga a la calle y vuelva a delinquir, pues la forma como ocultar la evidencia que lo puede incriminar. Se convierte en un profesional. Entonces, eso es un tema que evidentemente pues debe estudiarse, debe analizarse. Si nosotros verdaderamente queremos, en mi opinión, darle el tratamiento adecuado a los privados de libertad que constituyen una, un número importante, un porcentaje importante dentro de la población, tanto en Ecuador como en Venezuela, pues yo creo que debe ir ese acompañamiento clínico. Fíjate, nosotros ahorita en la actualidad, Marlon, César, con el tema de la migración venezolana, más de 7 millones de venezolanos han salido del país y se ha creado un conflicto a nivel internacional de tema cultural. Y con esto quiero finalizar estas dos teorías, la teoría multicultural y la teoría de la Escuela de Chicago. Fíjate, la teoría multicultural, cuando se refiere a esta tesis, es el choque de cultura que, lamentándolo mucho, pues ha sido evidente por el traslado de venezolanos hacia otras geografías, hacia otras localidades. Ecuador principalmente, Perú, Bolivia, Colombia. Igual nosotros en algún momento estuvimos aquí en Venezuela luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años 80, 90, recibimos muchísimos extranjeros. Pero ahorita hay un tema importantísimo con el tema de la diáspora de los venezolanos que ha creado un choque multicultural, así se llama esta teoría, por la poca oportunidad que existe para aquellos hombres que están llegando a estas ciudades, la poca oportunidad de empleo, el poco ingreso, la seguridad social que no les asiste y en consecuencia, pues nosotros encontramos, y esto lo explicaba la teoría de Chicago, pues se comienza a formar una especie de marginalidad dentro de esas ciudades. La escuela de Chicago, en los años 30, 40, en esta ciudad en Estados Unidos, César, Marlo, eh, se estudiaba el por qué se aumentaban los niveles de criminalidad dentro de esta ciudad, una sociedad potencia en aquel momento, industrial, y resulta ser de que luego de un análisis se comprendió de que había cierto comportamiento migratorio de diferentes ciudades cercanas a esta ciudad en particular, pero no había espacio dentro del casco y por supuesto no había oportunidad desde todos los sentidos, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la salud. No había oportunidad para todos. Comenzó a llenarse la ciudad sin que las oportunidades fuesen creciendo a medida que iba creciendo la población. Entonces se comenzó a formar alrededor de la ciudad, y de allí la palabra marginalidad, al margen de la ciudad. Se comenzó a formar al margen de la ciudad estos grupos sociales con niveles de pobreza, niveles o poco nivel educativo, donde no tenían acceso a la salud, pero las necesidades eran las mismas. Y me refiero a las necesidades, y hablamos en la actualidad, a la necesidad de acceder a un teléfono inteligente, la necesidad de acceder a un vehículo, la necesidad de tener internet, de tener ciertas oportunidades o cierta calidad de vida dentro de lo que nos brinda la tecnología. Entonces allí encontramos de que se produce dentro del individuo su interés de arrebatarlo, su interés de tomarlo por la fuerza. Entonces, esas dos teorías quería plantearla el día de hoy, la teoría de la multicultural y la teoría de la Escuela de Chicago.
Y les pido por favor que para la próxima clase revisen la teoría de anomia de Emily Durkheim, que nosotros no podemos, fíjate, estas dos teorías que le mencionaba ahorita tienen que ver principalmente con la sociedad, con el individuo, pero la anomia tiene que ver principalmente con la función del Estado y la función policial. Entonces, quiero dejar la clase de hoy hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Estimado docente, de favor, no, ¿me puede repetir lo que usted dijo que para la próxima clase investiguemos la teoría de qué dijo? Anomia, de Emily Durkheim. No le escuché bien. Anomia, Ah, anomia, ah, anomia. ya, Listo, de Emily Durkheim. Yo igual se lo voy sí, a mandar en un mensajito por WhatsApp al grupo que tenemos. ¿Oye? ya, perfecto. Listo. Bueno, Marlon, ¿alguna pregunta? No, distinguido magíster, está todo claro. César, ¿alguna pregunta? No, profesor, muchísimas gracias. Excelente el tema y explicado y entendido pues al 100%. Sí, señor. Excelente. Que pasen un feliz fin de semana, muchachos.